Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una predicación más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas del Espíritu, de las cosas espirituales. El conocimiento del Evangelio del Espíritu nos lleva a entender de qué salvación se trataba cuando Cristo predicó hace 2000 años. Porque ciertamente Cristo significa Salvador, Redentor. Y Él venía a hacer una labor la cual cumplió a cabalidad. Tenía que morir en una cruz, resucitar al tercer día y dejar una predicación. La predicación con la cual nosotros íbamos a alcanzar una salvación. El entendimiento de esas cosas espirituales es el propósito de hoy en día, comenzar a darnos cuenta que la religión tergiversó todas esas enseñanzas de Jesús de Nazaret. Nosotros hemos venido conociendo las cosas de la manera correcta, con los ojos del entendimiento alumbrados. O sea que el entendimiento era el que no había. Se podían entender muchas cosas, un sinfín de cosas, pero nunca la predicación que salió de la boca de Jesús de Nazaret. En esta oportunidad vamos a hablar de algo muy importante. Esta enseñanza tiene por título El miedo a la muerte. Toda la gente por lo general le tiene miedo a la muerte, porque le enseñaron de una forma que no era la correcta. Y entonces en la Biblia habla que después de la muerte venía un juicio. Y ese juicio, la religión lo enseñó de una forma totalmente confundida y equivocada. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito y todo lo que habló Jesús de Nazaret tenía un conocimiento, un entendimiento espiritual. Espíritu significa enseñanza, significa palabra, significa doctrina, sabiduría. Entonces, eso es espíritu. Entonces, cuando se habla de las cosas del espíritu, se está hablando de una predicación con entendimiento. Eso es espíritu, el Espíritu de Dios, o sea, la palabra de Dios de una forma correcta. Entonces eso es necesario que yo lo esté repitiendo a cada rato, porque muchos de ustedes se dirán, bueno, tanto repetir lo mismo. Es que tiene que ser de una manera repetitiva, de la misma forma que la religión le contaminó la cabeza. Entonces, la gente, oiga bien, con la ignorancia que la religión le puso, estaban pensando en la muerte física, el dejar de respirar, el dejar de que el corazón ya no va a latir más y que el cuerpo queda inerte. Entonces, esa muerte física es la que la gente confundió con que después de esa muerte venía un juicio. Y le dicen que si se portó mal, usted va a un infierno, y que si se portó bien, usted va al cielo, cosa que seguramente nadie tiene la seguridad de que si fuera así, iba para el cielo. Pero le tengo buenas noticias. Lo engañaron. La muerte de la cual habla el Evangelio de Jesús de Nazaret es una muerte espiritual. O sea, aquel que no tiene el conocimiento de la doctrina de Dios correctamente está muerto. De hecho, muertos estaban. Pero cuando viene Jesús de Nazaret y muere en la cruz, entonces le hace más fácil a la gente, por medio del entendimiento, por medio del conocimiento del Espíritu, entender que estaba muerto.
De hecho, tenemos una enseñanza muy importante en esta oportunidad donde vamos a mostrar lo que es la muerte. No habla en ninguna parte habla de la muerte física. Simplemente se habló de una muerte física con el ejemplo de Jesús de Nazaret con Lázaro. Viene Jesús de Nazaret y resucita a Lázaro para que se dieran cuenta el poder que tiene la presencia de Jesús de Nazaret de poder resucitar. A Lázaro lo resucitó físicamente como un ejemplo, pero resucitó a todos, oiga bien, sin tener una muerte física. Entonces, quiere decir que de la muerte, de la cual después venía un juicio, no era la muerte física, no era cuando una persona deja totalmente la vida. Estoy hablando de la vida del cuerpo humano. Entonces, vamos a comenzar leyendo lo que está escrito de una manera correcta, con el entendimiento correcto, para que vea usted que no tiene por qué temerle a la muerte. Porque simplemente cuando usted ya deja la vida y muere el cuerpo físico, ciertamente usted ya no es nada. Hay un cuerpo que se deshace, se pudre, se lo comen los gusanos y eso concuerda con lo que está escrito que dice que el polvo vuelve al polvo y el espíritu aquel que lo dio. ¿Qué es el espíritu? El conocimiento que usted tiene, el entendimiento que usted posee. Entonces vamos a comenzar para entender por qué la gente le tenía miedo a la muerte, por ignorancia. Vamos a ir rápidamente a Hebreos 9, 26 al 28 y vamos a ver que todo esto es en un aspecto de conocimiento, de doctrina. Entonces dice así, 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Está hablando de Jesús de Nazaret. Entonces dice, el 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nos vamos a detener un momentito aquí. Dice que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todo lo que aquí trata es de un conocimiento, de una información, de una doctrina. Entonces, de la muerte que está hablando es de la muerte del creyente en cuanto a la ley. Pablo lo dice así en Romanos 7:4. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pero esto no tiene que ver con ninguna muerte física. La única muerte física fue la de Jesús de Nazaret, porque era para ejemplo. Por eso dice, habéis muerto con Cristo, habéis sido sepultados con Cristo, para que juntamente con Cristo resucitemos. Entonces, tanto la muerte como la resurrección es en un conocimiento, es en una sabiduría, en una enseñanza, en una doctrina. Usted estaba en ignorancia y estaba muerto. Usted tiene el conocimiento y la sabiduría de Dios y resucita. Entonces, una persona en ignorancia es muerte. Una persona con la sabiduría o el evangelio de Dios con entendimiento es vida. Entonces, vamos a ir rápidamente porque si no nos toma mucho el tiempo. Entonces dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahí fue donde la gente tergiversó, digo la gente que enseñaba, todos los pastores, sacerdotes, todos ellos tienen esa historia de una muerte física con un juicio que no sé de dónde lo sacaron.
porque yo también lo creí cuando era joven. Ya la sabiduría de Dios me llevó a un entendimiento. Yo creo que eso le tendrá que pasar a todos. Entonces, oiga bien. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, oiga bien, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Está hablando de una doctrina. Cuando aparece por segunda vez, es lo que hablamos hace 8 días, la venida del Señor. Entonces aparece una segunda vez con esta explicación que yo le estoy dando. Y esta predicación lleva consigo el entendimiento de que la religión lo engañó. Si no me cree, no hay ningún problema. Yo estoy aquí para decirle la verdad. Entonces, esto quiere decir que Cristo, por ejemplo, murió una sola vez. Y Él sí murió físicamente. Le sacaron la sangre, lo mataron. Y Él resucitó con un cuerpo sin sangre. Pero eso fue únicamente Jesús de Nazaret. Todos los demás venimos a entender esa figura, a morir por medio de una doctrina y a resucitar por medio de una doctrina. Pero vida física solo hay la que cuentan sus años. Del día que nació al día que dejó de existir. Entonces, ahora queda claro. Vamos a ver entonces lo que nos dice Romanos. Vamos a ir al libro a los Romanos en el capítulo 5. Vamos a leer del verso 9 al 12. 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados, o sea que después de la muerte viene el juicio. El juicio después de la muerte espiritual es que se le enseña a usted que usted pertenece a Dios y ya no se le cuenta como pecador. ¿Por qué? Porque para esto murió Cristo, para quitar el pecado y unirlo a Dios por medio de una doctrina. Entonces dice así, pues mucho más estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, era lo que le estaba diciendo, que Cristo sí murió, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que Cristo era la figura. Cristo murió y con él morimos a la ley. Cristo resucitó y con él resucitamos a un conocimiento doctrinal que nos lleva a la presencia de Dios. Está bien sencillo. Entonces dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Quiere decir que con el entendimiento de la gracia que Pablo les estaba dando, ya estaban siendo reconciliados con Cristo. La reconciliación es un periodo de tiempo. La reconciliación es llegar a un convenio. Por ejemplo, cuando un par de esposos se separan y después se reconcilian, entonces ahí platican y todo. Ya después vuelven a tener una vida, digo si quieren. Porque después de reconciliados pueda que viva uno en cada distinto lugar. Pero no estamos hablando de un matrimonio de 2 personas. Aquí estamos hablando de la reconciliación del hombre con Dios por medio de una doctrina. Entonces dice, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Oiga bien lo que le voy a leer ahorita. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese fue Adán, y por el pecado la muerte. Quiere decir que cuando Adán falló, cuando Adán pecó, cuando Adán se apartó de Dios, separó a todos los que venían detrás de él y los metió en muerte. Todos nacieron muertos. Oiga bien la contradicción. Nacieron muertos en conocimiento de Dios, en doctrina de Dios. Para eso vino Cristo, para darles vida a los muertos. Entonces dice,
por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces quiere decir que la muerte y el pecado es sinónimo, es lo mismo. Entonces, usted no tiene pecado, usted tiene vida, porque Cristo le quitó el pecado. Entonces, ahora entendemos claro de qué muerte habla cuando dice después de la muerte viene el juicio. Después de la muerte de Jesús de Nazaret, después de la muerte suya a la ley, a la doctrina de engaño, a la doctrina de la religión, a la doctrina de la mentira, después de esa muerte, entonces viene el juicio de Dios, que le enseña a usted que en un juicio uno es o culpable o inocente. En el juicio de Dios usted salió inocente y como inocente, hijo de Dios. Ese es el juicio. Entonces es importante que sepamos de qué muerte habla la Biblia. ¿Por qué? Porque entonces usted deja de tenerle miedo a la muerte. Porque no hay tal juicio, no hay tal mentira que cuando muera le van a pasar en una pantalla grande todas las cosas que usted hizo y después lo van a tirar al infierno. Y mire, yo no sé dónde sacaron esa pendejada. Pero lo cierto es que es una mentira. Usted después que respira, usted no va a ningún infierno, usted no va a ningún cielo como un lugar, no. Eso es aquí en vida. O usted está en el infierno, que es el lugar inferior, o está en el cielo, que es el lugar superior de Dios. Yo estoy en el lugar superior, yo estoy en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Porque ya no soy terrenal. ¿Por qué? Porque el terrenal tiene un conocimiento terrenal. El celestial tiene un conocimiento celestial. Eso dice allá en Corintios 15, primera carta a los Corintios 15. El primer hombre, terrenal. El postrer hombre, celestial. ¿Está claro? Entonces vamos a ver si eso que le estoy diciendo es cierto. Porque Jesús habló de la muerte. Y lo habló de una forma correcta. Pero si la gente no tenía el entendimiento. Vamos a ir rápidamente a Lucas 9. Lucas 9, del 21 al 27. Y oiga lo que dijo Jesús. 21. Hablando Jesús. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, oiga bien, que a nadie le dijeran esto, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. El Hijo del Hombre no era él era el Hijo de Dios. El Hijo del Hombre traía el entendimiento de las cosas del Hijo de Dios. O sea que el Hijo del Hombre es quien le está hablando hoy en día. Entonces dice, pero les mandó que a nadie dijeren esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Aquí está hablando del Hijo del Hombre. Que sea muerto y que resucite al tercer día. Jesús de Nazaret murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día físicamente. El Hijo del Hombre muere a una doctrina y es resucitado a otra doctrina. O sea, el Hijo del Hombre no iba a pasar esto físicamente, lo iba a pasar espiritualmente. Entonces dice así, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. No dice que sea sepultado. Que sea muerto y que resucite al tercer día. Es una doctrina.
muere y resucita. Entonces, dice así, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Si pierde la vida, o sea, entra a muerte, pero es una muerte donde usted doctrinalmente padece eso. Usted muere a la religión que tiene, sea católica, evangélica, testigo de Jehová, lo que sea. Usted muere a eso. Entonces el que pierde su vida, la tomará. Porque entonces nace a una nueva vida, que es una nueva doctrina. Entonces dice, todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque muere a esa enseñanza, a esa doctrina, y resucita o toma vida nueva a la doctrina de Dios el Padre. Bueno, entonces dice, pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre. Ese soy yo. Por eso yo me avergüenzo de aquel que, oyendo la verdad, regresa a la religión. Al rato anda cargando otra vez el cajoncito ahí para arriba y para abajo, y la verdad. Entonces dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, oiga bien, mis palabras. Entonces dice, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre. Le voy a repetir eso. Cuando venga en su gloria y la del Padre. ¿Qué es lo que le he predicado yo o lo que yo le he dicho que es esta enseñanza? Es la educación del Padre. Porque Jesús de Nazaret lo dijo. A la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. Muchas moradas hay. Ahí estaré sentado yo en lugares celestiales juntamente con ustedes. Eso dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, dice, venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Dicen que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Quiere decir que cuando usted ve el reino de Dios, entonces a usted le gusta la muerte. ¿Por qué? Dice, gracias a Dios salí de ahí. Gracias a Dios entiendo que Dios me salvó de seguir en ese engaño, de seguir creyendo que al morir va a haber un juicio donde me van a tirar al infierno y voy a agarrar fuego. Y se imagina usted un cuerpo agarrando fuego, un sufrimiento, porque tienen un arte para engañar, para meterle a la gente cada bobada en la cabeza. De esos me avergüenzo yo. Entonces, ahora vamos a leer este último verso con entendimiento. Pero os digo en verdad, dijo Jesús, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. Lo voy a repetir otra vez. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Cuando usted entiende y cree estas palabras, entonces gusta la muerte, porque no habla de una muerte física. Y aquí de este mundo nadie se quiere, bueno, digo, el que tiene un conocimiento claro. Hay algunos que están en una angustia que no quieren estar aquí. Entonces, aquí dice bien claro que gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahora yo le voy a decir cuál es el reino de Dios, para que usted sepa si ya lo vio. Juan 17:3, del 1 al 3. Dice así Juan 17. Oiga bien, estas cosas habló Jesús
y levantando los ojos al cielo dijo. O sea, Jesús miraba para arriba porque era para que los que lo veían entendieran que ahí estaba Dios. Entonces dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aquí es donde se le da vida eterna, con las palabras de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque esas palabras fueron dichas, pero sin entendimiento no había beneficio. Entonces mire lo que dice Jesús levantando los ojos al cielo, hablando con el Padre. Entonces dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, dice para que dé vida eterna, no dice para que yo les dé vida, porque no está hablando de él, está hablando del Hijo del Hombre. Se lo voy a repetir de nuevo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, no dice como me has dado, no, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Oiga bien, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, no hay dos, único, Dios verdadero. Oiga bien, ese es el único, Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo. Entonces, ¿cuál es el único Dios verdadero? El Padre. Y Jesucristo, claro que hay que entender que a Él lo envió para que diera vida, por medio de una palabra, por medio de una doctrina, por medio de un evangelio. Entonces, note bien claro que esta es la vida eterna. Que usted conozca que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. Los hijos son los hijos. Y Padre, solo hay uno. El único Dios verdadero. Esto ha sido todo por esta vez y espero que haya sido de mucha edificación para su vida. Y nos seguimos declarando hasta que yo ya no esté, como nos declara el Padre. Bendecido con toda bendición. Usted cuando ya no esté se seguirá declarando usted solo que usted es un bendecido con toda bendición. Hasta una próxima.